¿Qué tal? Pues con muy buenas noticias para la Ciudad de México, y es que entre todas las cosas que están haciendo hemos hablado de la importancia de que los gobiernos locales asuman el reto de organizar su desarrollo urbano, su espacio público, su movilidad, incluso temas más relevantes como una política de vivienda. Me parece que la función de los gobiernos locales es tomar también cierto liderazgo en eso, más allá del impulso que pueda haber con la política del orden nacional. Pero bueno, para hablar de eso, la delegación Miguel Hidalgo está haciendo un esfuerzo muy interesante del cual vamos a platicar, pero vamos a platicar con Guillermo. Sí, yo creo que la pandemia obviamente fue un desastre para todos, Eh, pero la pandemia también fue una oportunidad para, por un lado, es casi como si nos hubieran dado unos lentes gigantes para ver las ciudades, cosas que nos volvió visible lo invisible. Por ejemplo, personas que no tenían casa, empezaron a dormir en las calles, en los parques, en los distintos sitios. Aún desde el punto de vista positivo, por ejemplo, pudimos ver que cuando se le dijo a la gente que no podían salir en el coche, que había restricción de coches y solo unos pocos salían, pudimos ver en todas las ciudades del mundo cómo la calidad del aire mejoró. ¿Sí? De pronto en las ciudades veíamos que unas ciudades no se pueden ver unos edificios, no se podían ver las montañas, y bajaron la cantidad de coches y se limpió el aire, y se vieron los edificios, se vieron las montañas. Fue como mágico. En Nueva Delhi, en la India, en Milano, en Italia, en todas las ciudades del mundo se limpió el aire. Es casi como si Dios nos hubiera mandado un ejercicio donde nos dijera, cuando la gente hablaba del problema de la contaminación, la gente decía, pero no la siento, igual yo he vivido toda la vida así. De pronto pudimos ver que con menos coches el aire estaba limpio y la gente dijo, wow, esto es posible. Entonces, eso también nos presenta unos desafíos. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Cada año mueren más de 600,000 niños por mala calidad de aire. Y más de 3 millones de niños se les dañan los pulmones con problemas que tienen un impacto de por vida, asma y otro poco de cosas. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos salvar esas 600,000 vidas? ¿Queremos salvar de enfermedades pulmonares ese 3 millones de niños? ¿O queremos volver al 2019 y seguir de la misma manera? Entonces, eso también nos mostró que sí hay posibilidades de mejorar. Uno de los temas es que en esto de lo que tú dices de la recuperación, hay quien espera que regresemos a lo que teníamos en el 2018, lo cual no necesariamente era bueno, como tú lo comentas. Entonces a mí me parece que esta visión de recuperación tiene que ser con un enfoque más prospectivo, que en lugar de pensar cómo retomamos la planeación de las ciudades del 2018, es cómo pensamos a partir de esto que estamos viviendo las ciudades del futuro, las ciudades y en consecuencia las viviendas y la movilidad y el espacio público del futuro. Claro, no, tenemos que ser conscientes que lo que veníamos haciendo en los últimos 40, 60 años, la inmensa mayoría era mediocre y mucho era desastroso. Entonces, la realidad es que lo que veníamos haciendo no era sostenible ni para el medio ambiente, ni sostenible económicamente, no era bueno para la salud mental, para la salud física, excepto pequeños casos como aislados, como por acupuntura. Es que tenemos que tener un tema claro. A nivel mundial, la población urbana, la mitad de las viviendas que vamos a tener en 40 años, no existen hoy. Sí. No existen. Hoy tenemos más o menos 3.500 millones de personas viviendo en ciudades, y en la vida de nuestros hijos vamos a pasar a 7.000 millones. Vamos a duplicar. En México se va a aumentar la población en unos 35 millones de habitantes.
Entonces, ¿cómo vamos a vivir? No podemos seguir haciendo lo mismo. La realidad es que llegaron los coches hace 100 años y destruimos las ciudades para darle la bienvenida al coche. Eso fue un pésimo ejemplo, donde porque era la innovación, no importaba que íbamos destruyendo. Ahora eso nos da una lección para el tema de la tecnología. Ahora que viene todo el cambio tecnológico, tenemos que asegurarnos que la tecnología le sirva a las personas y no que las personas nos volvamos esclavos de la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a vivir alrededor? ¿Cómo vamos a hacer las viviendas? Yo creo que tenemos que crear las ciudades radicalmente distinto. Tenemos también administrarlas radicalmente diferente, porque lo que veníamos haciendo no está bien. Y la pandemia nos ayudó a ver unos ejemplos. El tema que mencionabas de los restaurantes, yo creo que fue maravilloso que los gobiernos alrededor del mundo hubieran dejado en los restaurantes sacar mesas, quitar 3, 4, 5 cajones de autos y poner mesas, porque además nos enseñó que las calles, si miramos Ciudad de México o cualquier ciudad del mundo desde el aire, la tercera parte de las ciudades, el 30% son calles. Las calles es el espacio público más grande que hay y pertenece a todos. La gente que tiene coche, los que no tienen coche, los niños, los viejos, a todos. Entonces esa es otra manera de usarlos. Entonces me parece que ahí hay unos mensajes que tenemos que manejar esos espacios públicos de una manera diferente. También vimos, por ejemplo, que nos decíamos, la gente tiene que salir a los parques, pero estar físicamente separada. Y nos dimos cuenta que había una falta de equidad de parques, había ya sea unas alcaldías o unas colonias que tenían muchísimos árboles, muchísimos parques y otras que no tenían nada. Sí. Cuando uno sobrevuela las ciudades es casi fácil saber dónde viven los ricos y dónde viven los pobres, porque donde viven los ricos hay mucho verde, árboles, parques, etcétera. Donde viven los pobres poco. Entonces ya nos dimos cuenta de eso, vimos eso, tenemos que cambiarlo de una manera radical. Equidad implica que tenemos que crear los parques y los árboles, etcétera, en esas zonas. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad muy grande, pero eso no va a ocurrir solo, porque así como algunos piensan que eso es fácil porque ya se visibilizó esa falta de equidad, hay otros que quieren más coches, más aislamiento, menos integración. Entonces no va a ser muy fácil si no hay un liderazgo de parte de los gobiernos. Sí, se requiere un liderazgo y se requiere ir conformando esa cultura urbana, de entender por qué lo común es más importante para todos, de entender de pronto que las necesidades de vivienda de segmentos socioeconómicos que son diferentes al nuestro nos interesan, porque todos vivimos en la misma ciudad y de pronto los traslados que vemos que una familia traslada, se recorre la ciudad de un lado a otro para llegar de su casa a su trabajo, no es socialmente sano para ninguno, ni para los ricos que viven en las colonias que son de tránsito, ni para los otros. Ahora, me parece que la pandemia puede ser un parteaguas, porque como tú dices, ¿no? Nos estamos dando de pronto el frentazo de decir, a ver, ¿dónde vives? Y nos dimos cuenta de eso, de que la gente a lo mejor vivía no donde se debía, sino donde se podía. Y quizás el momento de hacer que esta planeación urbana, esta recomposición del espacio permita, por un lado, consolidar lo que ya existe, porque es una realidad, ya tenemos manchas urbanas que ahora tenemos que arreglar las cosas que hicimos mal y entender que habrá nuevos espacios, nuevas gentes y todo aquello. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, lo que tú hablabas de la equidad es muy cierto. Las áreas verdes que tenemos en las delegaciones centrales son una maravilla e incluso dentro de las delegaciones centrales hay zonas más maravillosas que otras, ¿no? Vemos ese verde, lo ves muy claramente desde arriba, y quizá ahora el tema sería cómo aprovechar las calles, que es un espacio público que ahí está. Lo que habría que hacer es recomponerlo para que tenga un servicio más eficiente. Tú, con la experiencia que tienes, que has trabajado en 300 ciudades en todo el mundo, ¿qué piensas que tendría que ser el futuro para hacer una Ciudad de México más equitativa, más justa, más incluyente? Yo lo que creo es que todas las decisiones que se van a tomar en la Ciudad de México o en cualquier ciudad ahora deben girar alrededor de 3 ejes: el tema de la equidad, el tema de la sostenibilidad y el tema de la salud. La salud tiene que ser un tema importantísimo, tanto salud física como salud mental. Entonces, todo lo que vayamos a hacer hay que evaluarse alrededor de eso. El tema de la sostenibilidad, bueno, tenemos el tema del cambio climático. O sea, el COVID fue terrible,
pero el COVID frente al cambio climático es un juego de niños. El tema del cambio climático y la urgencia, la necesidad que hay. Y entonces no podemos seguir hablando y hablando, sino hay que hacer, hay que cambiar la manera como nos movemos, los lugares donde vivimos. Por ejemplo, si va a crecer en 35 millones la población de México, hay que pensar, bueno, ¿dónde van a vivir? Hay que parar el crecimiento de las ciudades. Cero crecimiento. Esos 35 millones todos tienen que ser dentro de las manchas urbanas existentes. Es que en México, desde el punto de vista urbano, ha habido un desastre en los últimos 40 años, donde todas las ciudades, las 100 ciudades más grandes de México, la población se duplicó. Pero mientras que la población se dobló, la mancha urbana se incrementó 11 veces. 11 veces. Entonces, ¿cómo va a poder uno, con el doble población, incrementar la mancha urbana 11 veces? ¿Cómo le va a llevar uno el agua, el alcantarillado, los trabajos, los colegios, los centros de salud, etcétera? Entonces, hay que frenar ese crecimiento y ya pararlo y tratar de densificar hacia adentro. Entonces, yo creo que esos temas, el tema del cambio climático, tenemos que tenerlo en cuenta en todo lo que vamos a hacer. Hay que dejar de privilegiar el coche. Ninguna ciudad del mundo ha resuelto el problema de movilidad en función del coche privado. Entonces, hay que darle una prioridad a los peatones, a los que usan la bicicleta, al transporte público y a los coches que son compartidos. Entonces, coches que sirven para varias personas. Entonces, temas, ahora por ejemplo, la gente habla de la ciudad de los 15 minutos. Yo digo más la colonia de los 15 minutos que la ciudad, porque no hay una ciudad de 15 minutos. O sea, una ciudad necesita unas universidades maravillosas como la UNAM. Una ciudad maravillosa necesita parques bellísimos como el Chapultepec. Bueno, no cada colonia puede tener un Chapultepec ni una UNAM, pero todas las necesidades básicas sí deben de estar a distancia caminable. O sea, todas las personas deben poder ir caminando a comprar un helado, a hacer mercado, a un parque, a una biblioteca, a conseguir transporte público, etcétera. Entonces, y la verdad es que así venimos haciendo las ciudades durante miles de años, hasta que llegó el coche y entonces nos empezamos a esparcir y entonces quedaron. Pero de alguna manera hay que recoger eso y densificar los corredores, mejorar el transporte público y tratar de llegar a una manera diferente de vivir. Fíjate que de todo esto que tú comentas, de que es cierto, si nos ponemos a revisar cómo se vivía en la antigua Roma, era bastante más compacto, era obviamente caminable, por obvias razones, pero tú en presentaciones que recuerdo haber visto de hace algunos años, ya hablabas de eso. Decías, cuando la gente se quejaba de que si más en la calle peatonal no van a llegar los clientes si es una calle comercial, y de pronto sacabas la siguiente fotografía con la calle que se peatonalizó, llena de gente, donde evidentemente era una buena noticia para el comercio, para la gente que estaba caminando por eso, porque ese espacio recuperado para las personas se convertía en un punto de encuentro, en un lugar público, evidentemente, en una zona de mejor comercio, y eso es riqueza para todos, y más en estos momentos que tenemos que pensar en cómo tomamos toda la experiencia de lo que hemos vivido y cómo logramos, por ejemplo, lo que tú decías de la tecnología. A mí, cuando hablan de ciudades inteligentes, me llama mucho la atención de que no confundamos el concepto, porque la ciudad inteligente es la que tenga la mejor app, claro, ¿no? Sino la que la gente vive mejor. Sí. De acuerdo, no tiene nada que ver. La gente piensa que es sinónimo de ciudad inteligente a ciudad tecnológica. No, puede ser una ciudad inteligente con cero tecnología. Una ciudad inteligente tiene árboles, una ciudad tiene parques, es caminable, tiene todos los servicios básicos a distancia caminable, es buena para los niños pequeños, es buena para los ancianos, es buena para los discapacitados. Y eso no necesariamente tiene que tener tecnología. Entonces, por ejemplo, la gente dice, pero ahora hay una app para saber dónde hay estacionamientos libres. No, antes que eso hay que ver cómo disminuimos la cantidad de coches. Entonces, solo ya después como un caso extremo. Entonces, hay que mejorarlo de una manera radical y eso hay que hacer. Por ejemplo, la gente busca, desde el punto de vista de bienestar, busca tratar de la píldora mágica. No, no existe una píldora mágica. Por ejemplo, hay que tener actividad física. Actividad física es importantísimo. Estamos hoy en la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo la causa número 1 de muerte son infartos. Y la razón número 1 de infartos es obesidad. Y eso está ligado también al tema de la actividad física. La única manera que en la Miguel Hidalgo o en cualquier parte del mundo grupos grandes de la población van a estar activos físicamente es si la gente camina o anda en bicicleta como algo normal de cada día.
La gente puede jugar golf una vez a la semana, puede jugar fútbol 2 veces a la semana, pero si necesitamos que sea 5 o más veces a la semana, es solo caminar. Entonces hay que hacer las ciudades donde caminar y andar en bicicleta sea de una manera agradable y segura para todas las personas. Y cuando hablo de todas las personas, yo creo que de los segmentos que más le hacemos daño es, primero, a los niños pequeños. Claro. La edad más importante son los primeros 4 años de la vida, de 0 a 4. Hoy los niños que están naciendo en México van a vivir 90 años. Lo que hagamos o no hagamos en esos 4 años es nada, es 48 meses. Lo que se haga en esos 48 meses va a depender de eso, el potencial de esos niños a los próximos 86 años. 86 años. El 80% del potencial de la persona se la juega uno en esos 4 años. El amor, el cariño, la nutrición, la actividad física, etcétera, que ese niño o niña tenga en esos 48 meses depende. Entonces tenemos que hacer todo lo posible. Por ejemplo, uno visita parques y parece que los que diseñan parques creyeran que los niños nacen de 5 años, porque hay parques de 5 a 12, de 12 a 18, pero nada para de 0 a 4. Cuando de 0 a 4 es lo más importante, es cuando los niños se les forma el cerebro, los músculos, los huesos, todo el tema del potencial. Y el otro segmento que es apasionante son los adultos mayores. Claro. Estamos viviendo más, es que en México, la esperanza de vida en México se ha duplicado en los últimos 120 años. Esto es algo como maravilloso. Llevamos como 200.000 años los seres humanos. Y en 200.000 años, hasta hace 120, la esperanza de vida en México era 32. Ahora es más de 70. O sea, en solo 120 años más que se duplicó. La mitad porque menos niños mueren, pero la otra mitad porque estamos viviendo más. 1/3 de nuestra vida es como adultos mayores. Entonces también, ¿cómo vamos a hacer para que los adultos mayores vayan a vivir más saludables y más felices? Porque de alguna manera hay una connotación negativa alrededor de los adultos mayores, cuando ¿quién no quiere ser adulto mayor y conocer sus nietos y tener oportunidades de aportar y de conocer? Y los adultos mayores son personas maravillosas que pueden ser voluntarios, pueden ayudar a empresas, a los parques, pueden ayudar a los municipios, pueden hacer 1000 actividades positivas, pero a veces los gobiernos piensan que el adulto mayor tiene un signo pesos acá y que solo quiere pedir subsidios. No, entre otros debemos acabar con los subsidios para los adultos mayores. Estamos en el 2022. En esta época debemos subsidiar por necesidad. ¿Por qué darle transporte público gratis a alguien de 70 años solamente porque tiene 70 años si es un millonario? O no darle transporte gratis a una mamá o papá soltero de 40 que sea pobre porque tiene 40 años. No, tenemos que dar subsidios inteligentemente, por necesidad, no por edad. Y yo sí creo que los adultos mayores, la inmensa mayoría del tiempo como adulto, es que el adulto mayor es 1/3 parte de nuestras vidas. Y la mayoría somos independientes, podemos caminar, ir a lugares, etc. Hay solo una pequeña parte de los últimos 3 años donde la gente se vuelve ya muy dependiente y en otros para hacer sus necesidades básicas. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, también ahora que mencionamos de ciudad inteligente, es una ciudad que sea excelente para el niño de 0 a 4 y para el adulto mayor. Sí, claro, el tema es lograr que las ciudades cumplan los objetivos. Y fíjate que en los años recientes estos temas ya están muy visibilizados, ¿no? Tenemos ya hay más gente que entras a un café y están platicando de urbanismo, están platicando de movilidad, están platicando de espacio público. Yo creo que los que no platican de eso, empíricamente es evidente que es más disfrutable una calle peatonal que una que no es peatonal, que una calle con árboles que una sin árboles. Yo creo que nos estamos dando cuenta de los beneficios que nos pueden traer las ciudades. Hoy con la pandemia, que de pronto nos encontramos con términos como los nómadas digitales, ¿no? De que la gente ya puede encontrar mejores lugares para vivir en función de su tipo de trabajo, en función de su forma de vida. Me parece que son nuevos paradigmas para nuevos tiempos y eso pues, es una buena noticia. Claro, y la realidad es que las personas somos unos seres, unos animales sociales y queremos vivir con otras personas. Sí. Todo el mundo sigue viviendo en ciudades. Es una mentira la que la gente cree, ay, están abandonando la ciudad. No. Algunos se están yendo a unas ciudades intermedias, entonces ya no están en Nueva York de 10 millones de personas, sino se fueron a Atlanta de 5 millones de personas, pero no se fueron a un pueblito en la mitad de la nada, no, están dentro de ciudades. Pero lo otro, este tema de calidad de vida también es un tema importante que los gobernantes entiendan que es un tema de competitividad económica. Sí, claro. Porque si la gente, entre otras, puede trabajar desde la casa, ¿dónde va a vivir?
donde tenga una mejor calidad de vida. Entonces, si las ciudades quieren retener a sus mejores personas, atraer a sus mejores personas, necesitan calidad de vida. La realidad es que hoy cualquier persona, el que hace café o pizzas, o el arquitecto, o el ingeniero, o el que atiende gente en el aeropuerto, si es bueno, puede vivir en cualquier parte del mundo. Si yo soy un buen mecánico de coches, sí, en cualquier parte, entonces ¿dónde voy a vivir? Donde mi familia y yo tengamos la mejor calidad de vida. Entonces, calidad de vida se ha convertido en tal vez la herramienta más importante de competitividad económica para atraer y retener a la mejor gente, porque esa mejor son los que se van a ir para la colonia o para la alcaldía o el estado o el país donde les ofrezca la mejor calidad de vida. Entonces, eso tiene que ser una obsesión para que entiendan las alcaldías, que no solo es un tema de tener un buen medio ambiente y cambio climático, además de salud pública, mental y física, pero también si les interesa el desarrollo económico, tienen que tener esa calidad de vida, o si no, no van a poder tener esa gente. Porque además las empresas buenas quieren ir donde esté la buena gente. Entonces, antes la gente iba detrás de las empresas, ahora las empresas están yendo detrás de la gente, y ese es un tema importantísimo. Ahora, en esto de calidad de vida, y no quisiera alargarte porque sé que es un tema donde nos podemos ir, ¿cuántos días vas a estar en México? Porque es un tema largo, pero por ejemplo la vivienda. A nivel mundial, el problema de vivienda es grave. Se ha encarecido, el suelo urbano se convierte en un artículo de lujo y cada vez es más difícil generar vivienda asequible para la gente. Vivienda adecuada, asequible. Yo decía en algún momento de la plática que es quizá el momento de pensar en cómo hacer la vivienda donde se necesita y no donde se puede. Claro, hay que hacerlo en los mejores sitios. Entre todos los ciudadanos hemos invertido en agua, en alcantarillados, en transporte público, etcétera. Entonces, cuando va a crecer la población, ¿dónde deben vivir? En el sitio ideal. No es donde se puede por allá en las afueras, lejos, sin nada. El problema con la vivienda es que oferta y demanda funciona donde hay oferta y hay demanda. Si yo produzco blazer y cobro mucho, entonces tú lo vas a producir y cobrar bajo y va a bajar el precio. No pasa eso con la tierra, la tierra es fija. Entonces no importa cuánta demanda haya, no va a haber más oferta. Entonces el problema es que la inmensa mayoría de las sociedades han tratado la vivienda como un problema de oferta y demanda, cuando no hay oferta, la tierra es fija. Entonces, mientras haya tratado como oferta y demanda, está subiendo cada vez más y más y más y más. Eso hay que acabarlo, eso es imposible, eso no se puede. Por ejemplo, las ciudades que están creciendo mejor, por ejemplo, las ciudades en Escandinavia, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, las ciudades y los países son dueños de todos los terrenos alrededor de las ciudades. Entonces, por ejemplo, Gotemburgo está creciendo mucho. La ciudad decide dónde va a crecer. Entonces la ciudad dice dónde va a crecer para un lado, para el otro, y después invita a los privados a que hagan la vivienda en los terrenos que son del gobierno. Es que la realidad es que las pocas ciudades del mundo donde no hay problema de vivienda, todas han tenido una intervención gigante del gobierno. Vemos Dinamarca, por ejemplo, en Copenhague. En Copenhague nadie puede tener dos viviendas en la misma ciudad. La vivienda no se puede tratar como si uno estuviera hablando de un refresco o de un chocolate. No, usted puede tener una. Y cuando arrienda una, no le pueden subir el valor del arriendo, sino la inflación, nada más. Y no lo pueden sacar a no ser que el propietario vaya a hacer más de 80% del valor en cambios. Viena, el 80% de la vivienda en Viena tiene una influencia directa de la ciudad. La mitad, la ciudad es dueña y las arrienda. La otra mitad, la ciudad financia esas. Entonces tiene una injerencia directa sobre el 80%. Va uno a Singapur. En Singapur más del 90% de la vivienda también es del Estado, que se la vende a plazos hasta 99 años a los ciudadanos, pero el Estado es el que maneja el terreno y el que decide dónde van a vivir los jóvenes, los viejos, etcétera. Entonces hay una injerencia muy marcada, y entonces no estamos hablando que la gente dice, eso es comunismo. No, Copenhague, Viena, Singapur, nada que ver con el tema de comunismo, y sin embargo no hay nadie que no tenga vivienda en esas ciudades. ¿Cómo se ha hecho? A través de intervención. Entonces, por ejemplo, cuando uno está buscando vivienda en Singapur,
le dan más prioridad a una persona, un adulto mayor, si está solicitando una vivienda cerca de donde viven los hijos, que si la está solicitando lejos. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado que los adultos mayores que viven cerca de los hijos, cuando se enferman o cuando hay una crisis o cuando hay algo, los hijos vienen a ayudarlos. O los adultos mayores cuando quieren estar con los nietos también pueden ir y están cerca. Entonces, porque tienen eso. Pero yo creo que mientras las ciudades sigan jugando a que el tema de vivienda es un problema de oferta y demanda, los precios continuarán subiendo de una manera loca, absurda, y además cuando no hay ningún tipo de restricción. Es que la vivienda no puede ser que porque las acciones en la bolsa de valores se están moviendo de una manera loca, entonces los billonarios mexicanos o rusos o chinos o gringos o lo que sea, entonces invierten en vivienda porque es más seguro que las acciones. No, la vivienda es algo demasiado preciado que no puede manejarse como si fuera una acción cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay que decirle a la gente, si usted quiere comprar una vivienda, su primer vivienda no tiene impuesto. La segunda, 20%, la tercera, 30%, la cuarta, 40%, hasta un momento que se vuelve que la persona no puede comprar vivienda porque ya no es rentable con el impuesto tan grande. O simplemente hacer como Copenhague, prohibirle, no puede tener sino una vivienda en la ciudad. Puede tener una casa de recreo en las afueras, pero no dentro de la ciudad. Pero no podemos permitir que se especule. Hay unas ciudades, por ejemplo, yo vivo en Canadá, en Toronto y Vancouver están poniendo un impuesto a los compradores extranjeros, pero realmente yo creo que hay que ponérselo a todos, porque si yo como canadiense compro 5 apartamentos para especular con esos, el impacto en el costo de la vivienda es el mismo que si un millonario chino compra esos 5 apartamentos. Pero yo creo que hay que empezar a limitar y yo creo que hay que parar de tratar la vivienda como cualquier bien. No hay oferta y demanda y no se puede jugar a la oferta y demanda con eso. Sí, y además está el tema de que no siempre es que los gobiernos lo dejen en manos del perverso mercado. Hay veces que también lo dejan abandonado, porque hay unas cosas que están mal hechas por ese perverso mercado, que ni es tan perverso cuando se maneja bien, pero bueno, hay cosas que están mal hechas por el mercado, pero hay otras que están mal hechas por falta de gobierno, que es el caso, por ejemplo, que hemos padecido en México, de infinidad de lugares donde la invasión de predios es lo que marca las cosas, ¿no? O sea, más allá del mercado también eso ha sido un problema. No, yo cuando digo que el gobierno tiene que jugar un papel mucho más importante, tiene que ser un gobierno también mucho más inteligente, porque, por ejemplo, la mayoría de la vivienda en Suecia la hacen los particulares, pero la hacen donde el gobierno dice. Claro. Entonces hay que tener un gobierno que tenga claridad de hacia dónde quiere que Gotemburgo crezca en los próximos 50 años. Y quiere que sean en edificios de 3 pisos, de 5, de 20, cómo hacer el crecimiento de las escuelas, etcétera. Entonces el sector privado juega un papel muy importante porque van a hacer esas construcciones, pero el gobierno tiene que tener la claridad de hacerlo bien, porque por ejemplo, si se hace esa locura, como pasó en los últimos 35 años en México, donde se permitía que los desarrolladores hicieran unas viviendas a 2 y 3 horas de las ciudades, y la gente invertía todos sus ahorros ahí, y le costaba más el transporte de donde vivían a donde trabajaba que lo que se ganaba en el día, entonces abandonaban las viviendas. Ya hay gente que dice que hay más de 3 millones de viviendas abandonadas en México. Entonces sí, el gobierno también tiene que manejar las cosas de una manera racional. O sea, es un papel aún más importante, en la medida que uno quiera que juegue un papel importante en la decisión de dónde y cómo crecen las ciudades, es importantísimo, pero el sector privado también va a seguir jugando un papel muy importante. La diferencia es que no va a ser un sector privado especulativo, sino va a ser un sector privado que se va a ajustar a los delineamientos que ponga el gobierno. Importante el papel del Estado como conductor, primero planteando las políticas, planteando la regulación y después conduciendo el proceso. Y obviamente en esa suma de hacer un proceso eficiente, pues sumar a todas las instancias de la sociedad misma, al sector privado que es fundamental para esto y bueno, a todos los que participamos en este proceso. Y es que, por ejemplo, el Estado tiene que entender que, por ejemplo, en las zonas más pobres, hay muchos gobiernos donde no hacen parques. Dicen, no, es que los pobres tienen tanta necesidad. Mire,
cuando una familia pobre vive en una casa de 30 metros cuadrados, ahí no vive, ahí duerme, vive afuera. Entonces, en los barrios de bajos recursos necesitamos mejores banquetas, Claro. mejores ciclovías, mejores parques, más árboles, más conectividad con el transporte público, etc. Lo público tiene que ser aún mejor en las zonas pobres. Entonces, el gobierno también tiene que sentar unos parámetros muy claros. No puede ser posible que uno ve que el gobierno permite que se hagan unas avenidas de 6 carriles, 3 carriles en cada dirección y no hay banquetas porque no alcanzó el presupuesto. ¿Cómo que alcanzó el presupuesto para 6 carriles de coches, pero no alcanzó a hacer para banquetas? No, primero hay que hacer las banquetas y si no alcanza el presupuesto, entonces reduzca de 6 carriles a 4 carriles para coches. Pero hay que ponerle una prioridad en esos temas. El gobierno tiene que entender que eso es un tema de salud física y mental y de cambio climático y que todo está relacionado con todo. Entonces hay que asumir eso. Y eso es con lo que iniciamos la charla de la ciudad post-pandemia. No podemos volver a los 2018, cuando sabíamos que estábamos haciendo unas ciudades que no eran sostenibles, ni ambientalmente ni financieramente, ni estaban generándole salud física y mental a las personas. Entonces, ¿cómo las vamos a hacer distinto? De acuerdo, pues Guillermo Peñalosa, muchísimas gracias como siempre por esta plática. Felicidades y qué padre que estés haciendo cosas aquí en México, en la delegación Miguel Hidalgo. Es muy importante que traigamos, que de algo nos sirva la globalización, traer lo mejor, los mejores ejemplos, el mejor conocimiento, para que ese compartir de conocimiento se traduzca en beneficio pues, para las personas, para las ciudades, para los barrios, todos estos conceptos, ojalá que los vayamos viendo traducidos en hechos. Muchísimas gracias. Claro, ya tenemos una oportunidad maravillosa, hay que tener en cuenta, aquí no va a bajar un marciano a arreglar la Miguel Hidalgo, ni el DF, ni ninguna ciudad. Es entre todos. Y como decías, todo el mundo está hablando de urbanismo, sí, es que todos tienen que participar, no solo los que estudiaron urbanismo, el dentista, el abogado, la persona que hace hamburguesas, el que atiende las maletas en el aeropuerto. Todos tenemos que ver porque todos nos vamos a ver impactados de una manera u otra. Entonces yo creo que viene un periodo maravilloso donde nos estamos dando cuenta que hay ciertas experiencias que son mejores. Y yo veo con optimismo también como tantos jóvenes dicen, yo no quiero tener un coche, pero quiero tener acceso a un coche. Claro. Yo no quiero tener una bicicleta, pero acceso. Ya, la gente está empezando a querer más experiencias y menos bienes y acumular menos y mejorar la calidad de vida. Entonces, pero con temas como el cambio climático no tenemos mucho tiempo para pensar, tenemos que hacer. Y afortunadamente muchos de estos temas no son problemas ni técnicos ni financieros, sino son políticos, de política general. Esto no tiene color partidista, ¿no? Todos los partidos políticos tienen que estar interesados en que la gente camine, en que los conductores de coches no maten a los peatones, en que la gente viva como adulto mayor más feliz y más saludable. Entonces, puede que un partido prefiera que los parques los administren trabajadores sindicalizados del gobierno. Otro partido puede que quiera que el parque lo administre un fideicomiso privado. Perfecto, pero ambos tienen que querer que haya parques con árboles y que la entrada sea gratuita y que haya actividades, etcétera. Entonces, en el cómo puede haber diferencias, pero en el tema del qué debe haber una visión clara que beneficie a todos. Pues muchísimas gracias. Seguramente tendremos oportunidad de platicar contigo nuevamente porque es muy importante que estos temas, tu visión y esas experiencias compartidas de todos los lugares en que trabajas, lo podamos conocer para saber cómo implementarlo y cómo llevarlo a cabo en nuestras ciudades. Gracias, Guillermo Peñalosa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues, aquí nos encontramos. Hasta la próxima.